No, eso no me gusta. ¿Qué pasó, Lupita? ¿Estás de puente? Sí. De aquí hasta el otro lunes. No, hasta el jueves. ¿Qué has hecho, Lupita? Pues ya ve que me dijo que hiciera el análisis, las gráficas, y ya. Pero Ajá. yo no tengo nada. Sí, se la envié el domingo. ¿A mi correo? Ujú. A ver. ¿Segura? Sí. No tengo nada. Tengo un Mm, documento de hace 8 días. ajá, que es definitivo 10, Ajá. que es del Pero, lunes, bueno, el lunes a las 2 de la mañana. Bueno, domingo a las... ¿y después de ese me enviaste otro? No, nada más es ese. Dice Lupita definitivo. Ah, Lupita definitivo 10. ¿Ese no lo habíamos revisado? No, ¿Seguro? sí. Déjame descargarlo. A ver, espérame. Creo que yo ya lo había trabajado algo. Uh-huh. Sí, ya lo había bajado. Espérame. Uh-huh. Oye, Lupita, ¿te acuerdas que hicieron ustedes un articulito? Sí, Por ahí lo tienes. Vamos a ver si nos los publica una revista. sí, sí lo tengo. Entonces luego me lo envías, ¿no? Uh-huh. Pero sí, luego me lo envías para ver qué tanto le tenemos que actualizar. Sí. Sí, aquí está. A ver, espérame. Para compartírtelo. ¿Ya lo ves, Lupita? Ya. Bueno, a ver, quiero que me digas dónde me debo de ir. La página 40 y algo. 40 y algo. ¿Dónde hiciste las tablas? Ajá. Ajá. Es esto, ¿no? Ajá. ¿Esto ya lo habíamos revisado? Ya, nada más es hacia abajo, porque me faltaba el análisis de cada... ¿Pero esto ya lo habíamos revisado o no? No, Pues espérame. Aquí están las respuestas, ¿cierto? ajá. Sí, ya me acordé.
Eso estaba revisando. Ajá. A ver, aquí en este, ¿ya lo viste? Ajá, sí. A ver la M donde estoy señalando. Expresa el área de cada parte de las figuras de las siguientes figuras. ¿Qué? Está repetido. Ah, ok. Ajá. Sí, aquí ya le había hecho algo. El problema se planteó para promover la reflexión del alumno sobre el cálculo, entre paréntesis, perímetros y áreas de figuras geométricas, y su relación, ajá, con representaciones algebraicas y geométricas. Análisis de las figuras, ¿cierto? Ujú. Ajá. Aquí hay que escribirle. Enseguida presentamos nuestra trayectoria de solución, porque es tu trayectoria. Puede ser que Ujú. alguien haga algo distinto. Ajá. No presentamos la solución, sino nuestra trayectoria de solución, ¿cierto? Ujú. Ujú. Punto. Ok. Y ahí ya presentamos eso, ¿ok? Aquí Ujú. esta figura me falta. ¿Sí ya viste? Ajá, Está como recortada, no sé. ¿Sí ya viste, Lupita? sí, sí. Hay que corregirle esa. Ujú. Mm. Calcula, a ver aquí. Léeme. Calcula la altura, me falta el acento. ¿No? Dice, calcula la altura de un triángulo equilátero si se sabe que la medida de dos círculos es de 10 centímetros de radio. Pero esa no era el problema. Así no era originalmente. El Sí, problema era calcular el área. ¿Sí o no? a Y ver, déjame ver. que te decía, bueno, ¿y cómo calculas el área? Ah, pues y que me dijiste, no, pues es que de base tiene 10 y de altura 10. ¿Te acuerdas? Ajá, Y que sí, luego ya vimos que necesitabas otras cosas. Pero no era, el problema no era calcular el área, el problema no era calcular la la altura, altura, sino el área. calcular el área, ¿no? Ajá. Calcula, Ujú. ¿sí o no? Sí, era calcular el área, nada más que Ya para, luego me tu calcularon la problema era altura. calcular la altura. Ujú. Calcula el área triángulo, del triángulo equilátero, si se sabe que la medida de los círculos es de 10 centímetros de radio. ¿Ok? Uh-huh. Y ya aquí ya tú lo adaptaste. Ahora, ¿sabes qué, Lupita? Ajá. Esta figura no la puedo mover completa. Esta. Ujú. Entonces no Ujú. sé cómo le tienes que hacer. Yo digo que en esos casos mejor dibújalo. Ah, ok. O aquí está, mira. A ver, espérame. Copiar. Espérame. Voy a copiar. Ajá. Ahora la voy a recortar, Ujú. ¿no? Ujú. Ahí sí. ¿Sí o no? Sí. Y entonces ya quito esto. Ujú. ¿Ya viste? Entonces esta la vamos a modificar acá.
¿Ok? Ujú. Ahí está la figura. Y luego aquí, enseguida, presentamos nuestra trayectoria, ¿sí o no? Ujú. De solución. 2 puntos. Ajá. Y ahora. Ok. Ajá. ¿Qué Sí, hiciste para resolverlo? Ah, pues no. primero, Ajá. ujú, A ver, ¿para qué se planteó el problema? Este problema se planteó con la finalidad de que el estudiante, ajá, identificara los elementos necesarios, ¿cierto? ajá, Para obtener, ¿qué? El el área, área. coma. En este caso, ¿qué? Es que a los de segundo todavía no se les enseña el teorema de Pero Pitágoras. tú se lo planteaste así. Pues sí. Ah, entonces, eso es lo que vamos a decir. Los elementos Ujú, necesarios para obtener el área. ¿Sí está bien? ujú. Ok. Pero no necesariamente tienes que tener, digamos, tú les dices, calcula el área de este triángulo si sabes que los lados, el radio de los círculos es 5, ¿cierto? Ujú. Es de 10. 10 de radio, Radio. ¿cierto? Ujú. Sí. Entonces, con ese dibujo, si uno dibuja, si yo no conozco el teorema de Pitágoras, Ujú. pero tú me estás diciendo las condiciones del problema. Entonces, tú hiciste ese dibujito que probablemente los estudiantes lo hicieron. Ujú. Y entonces, si no tengo otros elementos, Lupita, pues puedo medir y, Ajá. y más o Ujú. menos decir, pues la altura vale tanto. Porque ahí la mayoría lo hizo ya ve que le dije que la altura que valía 20. O ¿Sí? sea, Y no es nada más cierto, ¿verdad? no, No es no vale cierto. 20. ¿Eh? Entonces, pero eso tú lo hiciste por intuición y es probablemente lo que hacen los estudiantes, sumar los radios sin fijarse que la altura es Ujú, menos de 20, ¿cierto? ujú, Pero pueden, esa es una probable trayectoria de solución que pueden seguir los estudiantes y otra es que ellos midan, que aproximen la medida. ujú. Entonces, en este caso, presentamos algunas trayectorias de solución. Dos trayectorias, dos. ¿Cuál es la que sería más viable que utilizaran los estudiantes? O la que utilizaste tú. A Yo ver, utilicé el teorema de Pitágoras, pero los no, tú estudiantes no la que habías más... utilizado el Ah, teorema de cierto. Pitágoras. Tú Yo también dijiste, dije que era 20. vale 20 la altura, ¿cierto? Me fui por la medida del radio. Ajá, bueno, pero esa trayectoria no la vamos a mostrar, aunque en un momento determinado la vamos a mencionar, ¿cierto? Entonces, Ujú, una trayectoria de solución, una posible. No vamos a decir lo que pueden hacer mal, sino lo que me puede dar la solución correcta. ujú. Una posible trayectoria. Ajá. A ver, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Para qué? Como para calcular el área, ¿no? Ujú. El área de un triángulo
necesitamos ¿qué? La altura. Conocer Ajá. su base. ¿Y qué? Y su altura. Su altura. Entonces, coma, observando, construyendo. No. Entonces, dibujamos, ¿no? Dibujamos la figura con los elementos dados y, en este caso, ¿cuáles son los elementos dados? El radio. Radio. Y observamos que la base es de ¿cuánto? De Pues ve 20. la figura. Este es De un 20. radio, ¿no? Es otro radio. ¿Cuánto es? De 10. No, este radio vale 10. Ah, sí. Y este Entonces de radio 20. vale 10. Ajá. Entonces, ¿la base cuánto es? 20. 20. Es de 20 centímetros, ¿cierto o no? Ya tengo la base. Puedes ver la base de cualquier lado. Ve, esta es una base y mide 10 porque es equilátero. Y esto también mide 20, esto también mide 20, ¿cierto o no? Bueno. Entonces, ¿qué me hace falta? La altura. Puesto que la altura no es conocida, conocida, coma, una posible trayectoria, una posible estrategia para conocerla es ¿qué haríamos? Medir. Es medirla, ¿cierto o no? Y con ello tener una ¿qué? Aproximación. Punto y coma. En este caso, ¿cuánto es, Lupita? Si lo mides, ¿por ahí tienes la figura? Sí. A ver, mídela. Mide la altura. Voy. Es medirla desde el punto de tangencia de dos círculos hacia el lado, el vértice opuesto. ¿Cierto? ¿Cuánto mide aproximadamente? Ahí voy. Miren. 9.5. ¿Qué? 9.5. Desde el vértice hasta el punto medio, Lupita. Desde el vértice. ¿Cómo va a medir 9.5? Si el radio mide 10. A ver, ve mi cursor. Ajá. Desde desde aquí, desde este punto. Ajá. ¿Cierto? Sí. Hasta acá abajo. Ah. Esa es la sí. altura. Debe de medir más de 10. ¿No? Me mide 9.5. A ver, Lupita. ¿Cuánto mide de radio el círculo? ¿Cuánto mide el radio del círculo? 10. A ver, ahora ve mi cursor. Ajá. De aquí hasta aquí, ¿cuánto mide? 10. 10. ¿Y este cacho de acá?
¿Cómo va a medir menos de 10 todo? Porque las bases miden 10. Esas sí me miden 10. No, Ah, no es cierto. no. Miden 20. ¿Y entonces por qué me estás diciendo 9.5? Porque tus radios valen cuánto ahí, en tu dibujo. 10. No, en tu Ah, dibujo que estás no, entonces ya midiendo. hice mal mi figura. ¿Cuánto miden ahí en tu dibujo? Mi radio mide 10, pero está mal. No, pues sí está bien, ¿no? A ver, quiero ver tu dibujo. Pero está mal mi figura, ¿Por qué está mal? porque se supone que la base debería de medir 20, ¿no? Pues sí. Y no la hice de 20, la hice de 10. Entonces, ¿tu radio cuánto mide ahí? Mi radio mide 5. Ah, entonces está a escala. Ajá, Entonces, la medida real es por 2. ¿Sí o sí. no? Uh-huh. ¿Cuánto es? 9.5 por todo. Porque a mí me sigue saliendo 9.5. Pues sí, pero es por la escala del radio, Lupita. Uh-huh. Pero en Me realidad, 19. si tu radio es de 5 y está a escala de 1 es a 2. Ajá. Entonces, lo que tú estás dándome de medida de 9.5, eso hay que multiplicarlo por 2 para que me dé la realidad. Son 19 19. centímetros aproximadamente. ¿Cierto o no? Uh-huh. Ajá. ¿Sí o no? Sí. Y con ello, a ver, lo voy a escribir mejor. Es H aproximadamente, esto quiere decir aproximadamente Uh-huh. 19 centímetros, ¿cierto? Uh-huh. Y con ello puedo, ¿qué? Calcular Decir que... el Ah, área solicitada, ¿sí o no? ajá. Calcular de manera aproximada, ¿ah? El área solicitada. 2 puntos. ¿Cuánto mide el área? Sería área Uh-huh. igual ¿a qué? A Mm, base, ¿no? ajá. Por altura. Dale 10 por debajo. Me sale muy grande. Área es igual a base por altura, ¿cierto? Uh-huh. Que eso es aproximadamente, ¿base cuánto es? 20. 20, ¿cierto? Uh-huh. ¿Por qué? 19 Que eso es igual a 380. 380, ¿qué? En- entre dos, ¿no? ¿Cómo entre 2? Ah, sí, entre 2, perdón. Híjole, ya te vi peor. Entonces aquí es base por altura. ¿Base por Mm, altura qué? Pues no me dice. sobre, ajá, Base por sobre altura 2. entre 2. Esto Uh-huh. es 20 por 19 entre 2, ¿cierto? Uh-huh. Uh-huh. Que es aproximadamente 190, 190. Uh-huh. ¿cierto? Uh-huh. Centímetros Cuadrados. cuadrados. Ajá.
Esa es una posible solución. ¿Ah? Ahora, ¿dónde está? La trayectoria, sin embargo, deja cierta duda, puesto que se basó en la percepción, ¿cierto? Ujú. En la percepción. Punto. Para comprobar una manera para comprobar, necesitamos el valor exacto ¿de qué? De la De la altura. altura. Y para ello, ¿qué? Aplicamos, Estamos ¿qué? el teorema de Pitágoras. Ah, ahí está. Ah, ajá. ¿Sí? Ajá, Pero aquí en lugar de C voy a poner H, que es la, ¿cierto o no? ajá. Que es la altura. Y ya, ¿A quién es? Un radio, ¿cierto o no? Ujú. Y B es otro radio, Su ¿cierto? radio. Ajá. ¿Y por qué me lo pones así tan separado? Más R cuadrada, que esto es igual a ¿cuánto? Igual a Ah, 2, ¿qué? Ponte elegante. ah, 2, ¿qué? 2, ¿qué? do. Pues R cuadrada más R cuadrada, 2R cuadrada. ¿Sí o no? Ajá. Ah, sí. ¿Sí? Ajá. Ujú. Ve. Entonces necesito H, ¿verdad? Ujú. ¿Cómo? Necesitamos H. H. Chi. ¿Ahora qué? Como necesitamos H, la despejamos, ¿sí o no? Ujú. De la expresión anterior. La despejamos, ¿ok? Y Ujú. entonces me va a quedar, ¿por qué me da esto? Despejo H. Para despejar H necesito sacarle raíz cuadrada, ¿verdad? Ambos. Ujú. Y entonces me va a quedar H igual, Ujú. ¿sí? A R raíz. cuadrada va a tener raíz y entonces me va a quedar R. Y esto en raíz, por la raíz de 2. ¿Sí o no? ¿Qué es Mm, sustituyendo? Obtenemos, a ver,
¿Cuánto vale R? 10. 10. ¿Cuánto vale la raíz de 2? La raíz de 2. Sí, eso te lo sabes. 1.41. Ahora eso por 10. $14.1421. Hijo, entonces estaba bien mal tu solución. No. R es 10. 1.41, 42. Punto. 14.42. Ajá, ¿Cierto o no? sí. ¿Qué? Centímetros. Esa es la altura. ¿Y cuánto decías Ujú. que te midió? No, está bien mal tus dibujos. Me midió 9.5. Por eso sale 19. Pues sí, pero están muy mal. Está muy mal tu dibujo. Por eso sale. Fíjate, aquí la No, altura te no salió se trazaron. 19 y aquí ¿cuánto es? Son 5 14.42. centímetros de diferencia. Ajá. Es demasiado. Quiere decir que la construcción geométrica está horrible. ¿Eh? Está mal hecha. Yo no. Aquí ya. Espérame, que ya se está acabando la pila. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. No, Ya. sí tienen 10. A ver, Ujú. no, la tienes que hacer bien, Lupita. Ujú. Por lo tanto, el área buscada es, no, así lo vamos a decir. No, el área buscada es, el área Pero buscada es, con el teorema de Pitágoras me sale 17.32. ¿qué? Con el teorema de Pitágoras. Si ya saqué la altura, ahorita me voy a cerciorar. A ver, eso multiplícalo por 10. Ah, no, 20 por 20. Por 10 va a ser Ujú, 144 ujú, centímetros cuadrados. Fíjate qué diferencia con 190. Un montón, ¿no? ujú. Área es igual. Fíjate, el área exacta es. ¿De base cuánto es? 20. 20. Por altura, la altura es 10 raíz de 2. ¿Cierto? Ajá. ¿Entre qué? Entre 2. Entonces 20, 10 por 10 son 100. 100 por raíz de 2. 100 por... Exacto. Ajá. Ahí está el área. Centímetros, ¿qué? Cuadrados. Ay, centímetros. ¿Yo no? Ajá. Y eso es aproximadamente, voy a quitar esto.
Ujú. Que ese es aproximadamente, ¿cuánto? 144.2, ¿sí? Es que, ajá, sí estamos bien, pero es ahí en 14.42 es 14.14. Como 14.14. Sí, en donde dice 10 raíz de 2, la altura es 14.14, no 42. Ah, ya. 14. Ajá. Y Y entonces entonces ahí sí estamos bien. 141. 100, ajá. 100 141.2, raíz de 8. ¿cierto? Ajá. Ujú. 141.42. Ah, sí. ¿Sí o no? Ajá. Pero ya viste que está mal, muy mal hecho tu dibujo, porque hay una gran diferencia con 190. Podía variar así, poquito, pero no tanto. Casi 50. No, pues es mucho. Ajá. Ahí está ya. Ajá, Ujú. esa es la solución. Pero entonces lo correcto, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ajá. Lo borré. Ahí ya. Ahí está ya. ¿Sí? Ajá. Esto demuestra que mi primera, que la primera trayectoria de solución obtenida mediante medición directa, ¿sí o no? Ujú. Es incorrecta por defecto. ¿Pero por defecto de qué? ¿De la que midió o de los instrumentos? Mm. Es incorrecta por defecto. ¿Sí está bien? Ajá. O sea, porque me di mal, hice mal mi figura. Ve que yo puedo obtener conclusiones indirectamente de lo que se hace, de lo que muestra la gente. Ujú. Esa es la intención. ¿Sí, Lupita? Sí. Ok. Hasta usted ahí, por si alguien se da cuenta. ¿Hasta ahí ve? Ujú. Uh-huh. Okay. Aquí ya te corregí las notaciones. A ver, no todas ve. Todo estas notaciones las tienes que escribir. ¿Por qué me escribes con esta letra? Tiene que tener con el procesador de ecuaciones y me dan este tipo de letras, Lupita. Ah, es que la cambio a, No. con el Es que... para distinguirla. Ah, Esta ajá. notación ya me distingue algo más matemático. Y así no. ¿Sí ya viste? Ajá. Esto se confunde con el texto de arriba. Ajá. No tiene que ser con la misma letra del texto de arriba, ¿no? O con con el texto que sale en las ecuaciones. Sí, porque se las cambié. No, con el texto que sale en las ecuaciones. Ujú, ¿Está bien o no? ujú, Esto ya lo había corregido. ujú.